Queremos analizar la actual situación y conocer las medidas que se han puesto en marcha para minimizar este impacto con el presidente de Aragón. Una entrevista que también se emite en Aragón Radio, a cuyos oyentes saludamos igualmente. Javier Lambán, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué lectura hace de los datos que hemos conocido hoy de la incidencia del coronavirus en la comunidad? Bueno, son muy preocupantes, pero por desgracia entran dentro de lo previsto. Sabíamos que por estas fechas íbamos a entrar en la etapa más dura de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Es verdad que hay datos, como por ejemplo las comparaciones con España, que no me resisto a dar. En este momento, personas diagnosticadas por cada 100.000 hay un 84% en Aragón y un 119% en España. La letalidad es del 4,30% en Aragón, del 7,28% en España, pero eso es lo que ocurre en el momento actual. No sabemos lo que pasará en el futuro y por lo demás yo vivo el problema no como un problema de Aragón, sino como un problema de toda España, porque todos los españoles debemos afrontar esta crisis todos juntos. Presidente, la gestión de la crisis sanitaria recae principalmente en manos del Gobierno central. ¿Le parece correcta o cree que se ha actuado tarde y ha habido falta de previsión, como critica parte de la oposición política? Creo sinceramente que el Gobierno de España está actuando con las mismas pautas y tomando las decisiones con los mismos tiempos que el resto de los gobiernos europeos. Yo estoy hablando estos días mucho con el presidente Sánchez, estoy hablando con los ministros, me consta el gran esfuerzo que se está realizando por parte de todos ellos y desde luego en este momento entrar en críticas al Gobierno es justamente lo contrario de lo que debemos hacer si queremos superar esta crisis. Se debería haber actuado antes. Hemos actuado prácticamente al mismo tiempo que el resto de los países europeos y por tanto lo que hay que hacer ahora es arrimar el hombro y no entrar en críticas que pueden ser más o menos razonables, pero que depende de cómo se hagan son puros actos de mezquindad. En todo caso, el Gobierno de Aragón ha tenido margen para adoptar algunas medidas, por ejemplo, la compra de material de protección para el personal sanitario y de residencias. ¿En qué estado se encuentra el abastecimiento de este material en Aragón y si cree que debería haberse centralizado esa compra? Nosotros estamos actuando en este terreno, primero reclamándole al Gobierno de España que nos surta de los materiales que necesitamos, de respiradores, de mascarillas, de guantes, es decir, de toda clase de materiales precisos. Y por otra parte, hemos tratado de aproximarnos en la mayor medida posible a un cierto autoabastecimiento, recurriendo o bien a empresas aragonesas que se han predispuesto de una forma admirablemente generosa a ayudarnos, o bien tratando de importar materiales fundamentalmente de China. En este momento estamos esperando que en torno a 3 millones y pico de mascarillas lleguen la semana que viene. Hay industrias en Aragón que están trabajando en el terreno de los geles, en el terreno de los respiradores y espero sinceramente que los problemas que hemos tenido de aprovisionamiento de los materiales necesarios para hacer frente con eficacia a esta crisis los tengamos razonablemente superados dentro de muy pocos días. En cuanto a los test rápidos, ya sabe que existen dudas de que sean fiables al 100%. ¿Los adquiridos por Aragón están validados para su uso? Estas son cuestiones que hasta hoy no habíamos contemplado como la posibilidad de que no lo estuvieran. No le puedo responder a esa pregunta, pero evidentemente si se demuestra, se comprueba o se le dice que no están validados, serán rápidamente retirados, se dejarán de usar. Presidente, ¿están los profesionales protegidos? Nuestra obsesión desde el primer momento del estallido de esta horrenda crisis sanitaria ha sido precisamente la protección de los profesionales, no solo los de los hospitales, sino también los de las residencias de mayores, que es uno de los focos, como ustedes saben, más preocupantes de difusión de la enfermedad. Ha habido momentos en los que nos ha preocupado no poder hacer los suministros debidos. Creo que eso lo tenemos medianamente
bien resuelto en este momento, pero sí que estoy seguro que en muy pocos días estará resuelto con mucha suficiencia, porque la seguridad en el trabajo, aparte de ser fundamental para la propia percepción de las personas que realicen ese trabajo, es también fundamental para la eficacia del servicio que están prestando. Están preparando 2 hospitales de campaña en la Feria y el Auditorio de Zaragoza para liberar camas en los centros hospitalarios. ¿Cree que acabarán por prestar servicio y, sobre todo, cuándo estarán operativos? Mire, en este momento, por suerte, el 50% de las camas de las que dispone la comunidad autónoma, camas hospitalarias, quiero decir, están todavía libres, disponibles para seguir acogiendo a personas contagiadas. Y el 41% de las plazas de UCI también están disponibles. No obstante, en este terreno, como en todos los demás, hemos querido pecar antes por exceso que por defecto. Hemos decidido habilitar un hospital en la Feria de 400 camas, otro hospital de campaña en el Auditorio de 100 camas y, si se cumplen las previsiones, este fin de semana empezaría a ver ya montados algunos de los módulos. Otro aspecto que preocupa es la situación de las residencias, tanto de los trabajadores como, por supuesto, de sus usuarios, en su mayoría personas mayores. Algunas han sido clausuradas. ¿En qué situación se encuentran? Desde hace ya varios días decidimos conectar la gestión de las residencias, es decir, la gestión que desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se hace de las residencias, con el Servicio Aragonés de Salud, con el Salud, porque las residencias, como todos ustedes saben, se han convertido en un foco de contagio, en un foco de letalidad, en un foco de víctimas. Por desgracia, las personas mayores es el sector de la población con quien más se ceba el coronavirus, y en ese sentido, además de considerar a los profesionales que trabajan en esas residencias objeto de la misma protección que el personal sanitario, que el personal de los hospitales, decidimos, y esto ha empezado a funcionar ya, adoptar una medida que creo que es pionera en España. Decidimos habilitar 4 centros, llamémosles sociosanitarios, para, por una parte, llevar allí a las personas mayores con signos de contagio, pero que no necesitan hospitalización, y por otra parte habilitar un centro, concretamente en Gea de Albarracín, para que las personas mayores que salen de los hospitales, habiendo ido al hospital por causas ajenas al coronavirus, no vuelvan a las residencias, porque se ha observado que en muchos casos estas personas se convierten en factor de contagio. Estos 4 centros, mejor dicho, 5 centros, uno en Huesca, 2 en Zaragoza y 2 en Teruel. Uno de ellos ha entrado en funcionamiento y los otros estamos tomando medidas a marchas forzadas para que entren en funcionamiento cuanto antes. Han de sentirse protegidas las personas mayores, han de sentirse protegidos los profesionales que desarrollan un magnífico servicio que yo les agradezco encarecidamente en esas residencias, y ha de sentirse, en definitiva, protegida toda la población, los hijos, los familiares de esas personas que, por el hecho de no verlas, lo están pasando doblemente mal. El sector hotelero se ha puesto a disposición de la Administración para servir de alternativa a los hospitales. ¿Van a echar mano de ellos y cuándo? En el momento que sea preciso, tenemos más o menos inventariadas todas las posibilidades de alojamiento. Tenemos poco a poco viendo cuáles son las necesidades, las demandas por parte de quienes pueden en un momento determinado ocupar esa nueva forma de residencia provisional, y desde luego, en cuanto sea necesario hacerlo, lo haremos. Los escolares y universitarios aragoneses, como los del resto de España, llevan 15 días sin ir a clase. Quedan por delante, por lo menos, otros tantos. ¿Hasta qué punto está garantizado el derecho a la educación de todos ellos y cree que podrán acabar el curso? El consejero de Educación se empeña mucho, e insiste en ello, en que no se ha interrumpido la educación, no se ha interrumpido la labor educativa. La labor educativa, el curso continúa, aunque evidentemente por razones obvias, de una manera telemática y en general bastante satisfactoria. Ahora bien, aprovechando esta pregunta que usted me hace, he de hacer pública una reflexión que vengo teniendo en las últimas fechas respecto a la infancia. Creo que se está
hablando muy poco de la infancia, se le está prestando muy poca atención a la población infantil en todos los terrenos. En concreto, la enseñanza telemática puede ser muy eficaz, pero para que lo sea del todo tenemos que evitar por todos los medios que la brecha digital que todavía se produce entre unas familias españolas y otras no afecte en absoluto a los niños y a las niñas que no tengan en su casa router, ordenadores y demás. Para eso, de manera combinada, el Departamento de Educación y el Departamento de Ciencia y Universidad están habilitando mecanismos para que poco a poco se pueda dotar a estas familias que carecen de medios tecnológicos de esos medios para que sus hijos y sus hijas no pierdan el ritmo de aprendizaje de los niños y las niñas que sí disponen de estos medios tecnológicos. Y luego quiero hacer referencia a otra cuestión que creo que no se le ha prestado la importancia debida. Hasta ahora hemos hablado mucho de la situación de estrés que se puede producir en las familias. Se ha hablado, por ejemplo, mucho de algo que incluso el decreto del estado de alarma contempló como una posibilidad al alcance de las familias, es decir, sacar a pasear a las mascotas, y sin embargo no se contempla la posibilidad de que para desestresar a las familias y por el propio bienestar de los niños puedan sacarse a pasear de una manera ordenada y razonable a los niños. Yo en la próxima videoconferencia se lo voy a plantear al presidente del Gobierno porque creo que sería una medida muy acertada esa. Usted ha hecho mención en varias ocasiones a la situación de la cadena alimentaria. ¿Está garantizado su buen funcionamiento? Esa ha sido una obsesión para nosotros desde el primer momento, porque garantizar la cadena alimentaria es tan importante, casi tan importante como garantizar la eficiencia en la prestación del servicio de salud. A estas alturas eso está garantizado. Hemos atendido casi de manera personalizada el funcionamiento de aquellas fábricas alimentarias que por su condición resultan estratégicas, pensando en que no dejen de funcionar, pero desde luego con la máxima seguridad para los trabajadores. Creo sinceramente que a estas alturas se puede afirmar que la cadena alimentaria está absolutamente asegurada. Su gobierno decretó ayer movilizar todo su presupuesto para la lucha contra la pandemia. ¿Qué consecuencias económicas puede comportar esta medida para los aragoneses? ¿Pronostica usted que una vez superada la crisis sanitaria van a verse mermados algunos servicios públicos? Bueno, lo que hicimos ayer fue aprobar un decreto muy importante por el que hemos sido requeridos por otras comunidades autónomas de España que van a hacer algo parecido, y que es ni más ni menos que reordenar todos los recursos presupuestarios y humanos de la Comunidad Autónoma de Aragón y alinearlos y ponerlos al servicio del combate contra el coronavirus, el combate contra esta crisis sanitaria que tantos problemas nos está costando. Eso significa que en un momento determinado determinados profesionales pueden ser asignados a otras materias, y eso significa que en este momento los recursos hay que ponerlos a disposición, primero, del combate contra la crisis y segundo, de la preservación de todo aquello que tendremos que activar de manera inmediata en cuanto la crisis en sus términos sanitarios remita. Se trata de mantener los servicios básicos, eso sí, sin ningún tipo de quebranto, pero se trata también de ir preparándose para el escenario posterior, para esa especie de paisaje para después de la batalla que yo he definido en alguna ocasión, que será, digámoslo con toda claridad, terrorífico, será desolador en términos de destrucción de empleo, en términos de caída de la producción, de caída de la riqueza, y al que tendremos que dedicar esfuerzos denodados como jamás ha hecho este país en los últimos 40 o 50 años para poner la economía a flote otra vez. Presidente, hablaba antes de los niños. ¿Cómo valora el comportamiento de los aragoneses que van a tener que sufrir el estado de alarma por lo menos durante 15 días más, y entre quienes, sin embargo, está aflorando un innegable sentido de la solidaridad? ¿Tiene para acabar algún mensaje para ellos? Me va a permitir que tenga una palabra de gratitud que me emociona pronunciar cada vez que lo hago por cómo se está comportando la sociedad aragonesa en su conjunto. Todos y cada uno de los ciudadanos, todos están asumiendo esa tensión cívica, ese compromiso que significa renunciar al ejercicio de derechos, de libertades constitucionales, siendo perfectamente conscientes todos ellos de que si mantenemos el
del confinamiento en términos absolutamente rigurosos y estrictos, la crisis la superaremos más pronto que tarde. Pero además, de manera específica, palabra de gratitud emocionada, entrañable a los profesionales de la sanidad, de los servicios sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todas las personas que están trabajando en este momento para que la vida continúe y sobre todo para que veamos la luz al final del túnel más pronto que tarde. Y me permitirán que haga referencia a algo que también me produce mucho orgullo. El otro día en la mesa del diálogo social surgió una iniciativa que está gestionando fundamentalmente COE para activar la solidaridad y la implicación del tejido empresarial aragonés en la búsqueda de soluciones, primero para la provisión de materiales necesarios, textiles, geles, respiradores. Hay empresas aragonesas que lo están realizando, y segundo, para llegar fondos, para llegar recursos de cara a esa importación de material que necesariamente tenemos que hacer. En ese sentido, y en pocos días, más de 150 empresas han manifestado su disposición a la colaboración, y me permitirán ustedes que señale el esfuerzo que han hecho algunas de ellas, concretamente, y por hablar de las que han hecho aportaciones dinerarias más importantes, que superan bastante los 2 millones de euros, como son Sanca, Saica, Tervalis, el Grupo Jorge o Forestalia. Son una serie de empresas, pero hay otras muchas que publicaremos en una página web, la COE y el propio Gobierno de Aragón, y a las que agradezco enormemente el compromiso y su capacidad de estar a la altura de las circunstancias. Estoy absolutamente convencido de que saldremos de esta, que superaremos esta crisis, pero les voy a decir algo que esta mañana le escuchaba a mi buen amigo Joan Manuel Serrat, que como siempre acierta plenamente en el mensaje que da a todos los españoles. De esta saldremos, pero si estamos unidos, si estamos todos unidos, saldremos mucho antes. Javier Lambán, presidente de Aragón, gracias por atendernos en directo. Buenas tardes, cuídese mucho y mucho ánimo. Muchas gracias a ustedes.